para que entendamos la historia. Capítulo 3, verso 1, para leer desde el principio. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Verso 11. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a este oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, lo que dice la palabra, ¿ok? Entonces terminamos el capítulo 3 de leerlo, pero vamos a enfocarnos paso a paso en el capítulo 3. Ya leímos del versículo 1 al versículo 10 y leímos la historia del hombre que estaba cojo, ¿verdad que sí? Bueno, hoy vamos a comenzar con el versículo 11. Ya que este hombre recibió sanidad, miren lo que dice. Y, o sea, después de que recibió sanidad este hombre, ahí en el templo, Pedro y Juan fueron usados. Dice, y verso 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. ¿Qué quiere decir esa palabra? Teniendo asidos a Pedro y a Juan. ¿Alguien sabe? Agarrados. O sea que, miren la fotografía conmigo acá. Recuerden que esta es la puerta del templo La Hermosa. Se recuerda que lo dije la semana pasada. El hombre estaba sentado aquí en la puerta, imposibilitado de pies y manos, de pies, no podía caminar. Viene Pedro, entraban, dice, venían a la oración, ¿verdad que sí? A orar. ¿A la hora qué? ¿Perdón? Novena. A la hora novena de la oración, que viene siendo ¿a qué horas? Las 3 de la tarde. Entonces Pedro y Juan salieron de su casa porque iban al templo para orar a la hora novena de la oración, porque los judíos acostumbraban a orar a esa hora. 3 horas, tres tiempos en el día.
la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. La hora tercera, ¿a qué hora serán? 9 de la mañana. La hora sexta, 12 del día. La hora novena, 3 de la tarde. Esa era la costumbre de ellos para ir a orar. Entonces, viene Pedro y Juan y van en camino al templo a la hora de la oración. Y al entrar aquí, llegar a la puerta de la hermosa, estaba un hombre imposibilitado ahí, que no podía caminar. Dice, desde que nació, así estaba. Entonces, viene, lo mira Pedro y Juan, y este hombre anhelaba, deseaba recibir algo de ellos. Me puedo imaginar a ese hombre mirando a los apóstoles viniendo y ya de haber dicho, wow, aquí me van a dar algo estos hombres. Y dice que fijó los ojos en ellos esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro y Juan al momento lo miraron y dice que les dijo, míranos. Entonces ese hombre les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice a este hombre, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, dice la palabra. Y ese hombre al instante, dice, ni tardó ni 2 horas ni 3 horas, sino al instante que Pedro le dio la bendición, en el instante dice que se le pusieron fuertes sus tobillos y sus rodillas, sus pies, y al instante dice, saltó y comenzó a caminar. No solamente eso, dice que entró al templo con ellos y glorificó a Dios. Pero note aquí lo que dice el verso 11. Dice que ese hombre, teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, los agarró, me imagino, ahí, los tenía, no quiero irme de aquí, no sé qué lo que dijo ese hombre, pero dice la palabra que los tenía ahí, agarrados, ahí. Quería saber más, me imagino, o quería escuchar más, o quería que le dijeran más cosas. La palabra no lo expresa. Lo que dice la palabra, que ese hombre tenía agarrados a Pedro y a Juan ahí, y note lo que dice el versículo, verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Note esto. Vean aquí el lugar. Recuerda que esto es acto de los gentiles, ¿verdad que sí? Ustedes ya saben que los gentiles que no estaban circuncidados no podían pasar de esta barda para adentro, no podían pasar toda esta barda para adentro, ni toda esta barda para adentro. Ese era el límite que tenían ellos. Y había ahí unas escrituras que decían que si alguien de ellos pasaba al templo, entraba, no pasaba ese límite, iban a morir, lo que dice, va a haber muerte para ellos. Bueno, aquí en esta área, en la parte de frente del templo, ahí están 2 pórticos, dos entradas. Una de ellas se llama el pórtico de Salomón y la otra se llama el pórtico real, lo que dice la palabra. Entonces, me imagino que el cojo, ese hombre que estuvo enfermo, malo, al momento de ser sanado, él quiso saber más, agarró a los apóstoles, me imagino que quiso que también ellos hablaran a las multitudes, a la gente, que la gente supiera, porque dice que la gente concurrió, o sea, la gente llegó a buscar a Pedro y a Juan a la entrada al pórtico de Salomón, se llama. Dice que llegaron ahí a buscarlos, lo que dice el verso 11, sabiendo y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, o sea, sorprendido por lo que había pasado, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Note lo que dice aquí, hermano. ¿Se puede imaginar usted la escena, hermano? ¿Usted imagina la escena? Es una fotografía pequeña, pero yo creo, hermano, que este hombre detuvo a Pedro, a Juan, ahí. Las multitudes al ver que él había sido sanado, me imagino que llegaron ahí y comenzaron a buscar ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y comenzaron a ver a Pedro y a Juan como, wow, mira lo que han hecho estos hombres. Mira, dice que estaban atónitos. Atónitos es una expresión que digan sorprendidos, maravillados. Estaban ellos admirados, también puede ser. Ellos estaban viendo lo que había pasado. ¿Qué no es este hombre que estaba ahí imposibilitado en la puerta, ahí, la puerta la hermosa aquí, que no podía caminar,
que todos los días lo traían ahí en la puerta para pedir limosna, todos los días lo traían, todos los días lo llevaban, y ¿quién es ese hombre que estaba ahí? Vamos a ver qué pasó. Imagino, uno que otro curioso llega corriendo y después otros van, ¿qué pasó allá? No sé, vamos a ver. Y todos comienzan ahí, pero dice que todo el pueblo comenzó a buscar a Pedro y a Juan ahí, maravillados de lo que había pasado. ¿Cómo no va a hacer eso, hermanos? Cuando acaba de ocurrir un milagro sobrenatural y sorprendente en este lugar, hermano. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía autorización de entrar al templo, hermano. Esto no tenía autorización de pasar a los límites. Dice la palabra que al instante de recibir sanidad entró al templo y glorificó el nombre del Señor. Glorificó el nombre del Señor. Entonces, aquí dice la palabra que llegaron ahí y buscando a los apóstoles, hermano. Ahí, Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan sabían lo que iba a ocurrir. ¿Qué iba a ocurrir, hermano? Lo que iba a ocurrir ahí, que los iban a querer adorar a esos hombres. Iban a querer como hacerlos especiales. La gente, wow, mira estos hombres, ¿quiénes son? Queremos saber más de ellos. Míralos. Imagino que unos pensaron, wow, qué poder salió de esos hombres. Y es un peligro muy grande, hermano, para un hombre de Dios. Un terreno muy peligroso, que mucha gente no puede resistir. ¿Cuál? Cuando una persona, un hombre de Dios, es usado y manifiesta la bendición de Dios, el enemigo es astuto, el enemigo sabe, ¿cuál? Que si ese hombre puede levantarse y vanagloriarse, unos hombres se pueden vanagloriar y decir, mira cómo Dios me usa, o mira lo que he hecho o ha sucedido, porque yo me hice esto. Cuando el hombre está en ese terreno, hermano, eso se llama orgullo, y eso puede ser un peligro para ese hombre o mujer de Dios. ¿Por qué? Porque al instante cuando uno comienza a vanagloriarse y sentir orgullo, está y comienza a robar la gloria de Dios, hermano. Eso es peligroso. Y Pedro supo eso al instante. Cuando todas las multitudes vinieron para acá sobre ellos, y Pedro les dijo, mira lo que dice Pedro, le dice, verso 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Ves lo que dijo? ¿Por qué se maravillan de esto que acaba de ocurrir? ¿O por qué ponen la mirada en nosotros? Dice ahí, en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Qué dijo Pedro con esas palabras? Alguien dígame. Que no fueron ellos, ¿verdad? Digo, ¿por qué no miran a nosotros como si por nuestro poder o nuestras obras hayamos hecho andar a este? Diciendo, nosotros no fuimos, nosotros no tenemos nada que ver, dice Pedro. Y es bueno que reconocieron ellos. ¿Por qué? Porque Pedro estaba a punto, hermanos, de dar un discurso maravilloso ahí, que mucha gente iba a escuchar la palabra, el mensaje de Jesucristo. Pedro estuvo puesto en un terreno en el cual, si él se enorgullecía y comenzaba a decir, wow, sí, miren lo que sucedió con este hombre, automáticamente, hermano, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, no hubiera continuado, me imagino, ahí para usar a Pedro y a Juan para continuar haciendo la obra en ese lugar. ¿Por qué? Porque iban a comenzar a robar la gloria de Dios. Pero Pedro no hizo eso. Pedro supo al instante y él buscó y vio la oportunidad que se presentó de que toda la gente vino, y lo que Pedro hizo es, esta es una buena oportunidad de manifestar el nombre de Jesucristo, de glorificar el nombre de Dios, y así lo hizo. El Espíritu Santo le dirigió, hermano. Pero mira lo que pasa aquí después, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, es lo que dice Pedro ahí, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, es lo que dice Pedro. ¿Qué hizo Pedro, hermano? Pedro aprovechó esa ocasión y comenzó a hablar, hermano, al pueblo, sin querer recibir la gloria, sino dar la gloria a Dios, refiriéndoles la historia de Jesucristo. Y les dijo, ¿se recuerdan de Jesús, al cual ustedes negaron? Dice, pueblo de Israel, pueblo que usted negó al Hijo de Dios. Aquel es Jesús, dice, que ustedes negaron. ¿Se recuerdan cuando Pilato lo quería poner en libertad y ustedes no quisieron? ¿Qué hicieron? Lo negaron.
y les recuerda ahí lo que ocurrió. Ya sabían ellos, porque estuvieron ahí en ese lugar. Les recuerda lo que pasó. ¿Cuál? Que Pilato había resuelto poner en libertad a Jesús porque no encontró culpa ahí en él. Y el pueblo le decía, no, no. Y él decía, ¿qué pasa? La esposa le decía a Pilato, no tenga nada que ver con ese hombre, porque hoy he sufrido mucho por causa de él. Pilato sale y le dice, hey, no tengo nada contra este hombre. ¿Qué hago? ¿Le suelto a Barrabás o a Jesús? Y el pueblo decía, a Barrabás, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Y qué? Jesús, crucifícale lo que está diciendo Pedro. Ustedes lo negaron, ustedes, dice, lo mataron, también dice más adelante. Ustedes lo crucificaron, le va a decir Pedro ahí, le está recordando lo que pasó. Miren lo que dice el verso 13. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro ahí. ¿Por qué dice Pedro que eran testigos? Porque Pedro era discípulo de Jesús, junto con Juan y los apóstoles, y cuando Jesús ascendió al cielo, dice la palabra, ellos estuvieron presentes ahí cuando Jesús fue al cielo, y antes de ir al cielo, hermanos, Jesús estuvo conviviendo con ellos. Se les presentó, dice la palabra, por 40 días, con pruebas que ni para dudar. Todas las pruebas eran verídicas. Entonces Pedro por eso dice, fuimos testigos nosotros de lo que ocurrió, de que Jesucristo resucitó de los muertos, y nosotros somos testigos porque lo vimos como nuestro Señor y Maestro, lo que está diciendo Pedro aquí al pueblo. Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos porque lo vieron. Y por la fe, dice Pedro, en su nombre, a este, refiriéndose a que fue sanado, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, dice Pedro. O sea, este hombre que ha sido sanado, que está aquí enfrente de ustedes, que ustedes ya conocen, por la fe que él depositó en Jesucristo, o que confió en que Dios podía hacer algo en él, a este Dios le ha tenido misericordia de él, le ha placido sanarle, dijo, a este. O sea, no fuimos nosotros, no fue que nosotros en nuestro poder hayamos hecho algo para que tú me fueras sanado. No, dice, el que lo hizo fue Dios. Envió a su Hijo, y vino su Hijo, y por misericordia este hombre ha sido sanado. Es lo que está diciendo Pedro. El verso 16 dice, por la fe en su nombre. Verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, y como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo iba o había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es lo que dice Pedro. Pedro le reprochó a ellos, hermanos, lo que habían hecho, matado a Jesucristo, era el Hijo de Dios, lo encontraron supuestamente Dios culpable, lo negaron y se lo mataron, pero Jesucristo resucitó. Pedro le reprochó. Pedro les aclaró que ellos son parte de la promesa, le dijo al pueblo, ustedes son parte de la promesa, son parte del pueblo de Dios. Y Jesús, Dios había anunciado por boca de sus santos profetas que así tenía que suceder, que el Cristo tenía que padecer, que el Cristo tenía que sufrir, que el Cristo tenía que pasar lo que pasó. Lo anunció, dice Pedro, fue anunciado. Verso 21, a quien es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido del tiempo antiguo.
Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre los hermanos, como a mí, a este oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, hablando de la promesa de que Jesucristo vendría. Verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, de lo que dice el apóstol Pedro. Pedro les hace claro que ellos son parte de la promesa que Dios hizo a Abraham, y que Jesucristo vino enviado del Padre para perdonar los pecados, se arrepintiesen de su maldad y mostrarnos una entrada al Padre, de lo que está diciendo Pedro a las multitudes. ¿Se puede imaginar la fotografía, hermanos? Estos hombres que venían caminando a la oración, ni siquiera se iban a imaginar que iban a ser usados por el Señor de esa manera. Ni siquiera se iban a imaginar que al momento de impartir por el Espíritu Santo la sanidad a ese hombre que estuvo ahí en el templo, la puerta de la hermosa, ni siquiera se iban a imaginar que después de que iba a haber la sanidad, ellos iban a ser rodeados de tantas multitudes y tenían que hablar todas esas cosas a las multitudes. Fue un mensaje dirigido por el Espíritu Santo, lo que Pedro comunicó ahí. Las multitudes le rodearon ahí a Pedro y a Juan, hermanos, y Pedro y Juan hicieron lo correcto. ¿Cuál? Se dirigieron a ellos con sabiduría. Primera cosa que hicieron ellos, Pedro y Juan. ¿Qué hicieron primero? Primero lo que hicieron, hermano, no robaron la gloria de Dios. Vinieron las multitudes, dijeron: no somos nosotros. Momento, no somos nosotros. Quiten su mirada de nosotros, quiten la mirada de nosotros. Nosotros no necesitamos que ustedes pongan la mirada de nosotros. No somos nosotros. Primera cosa que dijeron ellos. Segunda cosa que hicieron, ministraron a ellos. Les hicieron ver su condición, cómo se encontraban. Les dijeron: ustedes negaron a Jesús, ustedes negaron al Santo, ustedes lo mataron. Ahora que lo mataron, déjenme decirle quién era Él. Él era la promesa que vendría para el pueblo de Dios. Dios lo anunció por sus santos profetas, y ustedes no entendieron eso. Y hay pecado por causa de la ignorancia, por causa de no conocer y no saber. Por causa de eso hay pecado, hay maldad. Arrepiéntanse. Para eso vino Jesucristo. Les dio un mensaje Pedro ahí a esas multitudes, hermano, que marcó la historia ahí, no solamente para ellos, para quienes más. Si vamos a seguir leyendo, te vas a dar cuenta que más adelante se corrió la voz en todo el templo, los alrededores, y Pedro y Juan comenzaron a ser perseguidos, hermano, por causa de predicar el Evangelio. A ser perseguidos ellos. Vamos a verlo en los capítulos siguientes. Pero el enfoque principal aquí, hermano, es: nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir estos ejemplos en la palabra. El libro de los Hechos fue escrito para que nosotros supiéramos la historia y pudiéramos entender lo que pasó y tomar de lo que ocurrió y aplicar a nuestra vida y decir: ¿cómo podemos nosotros aplicar esa palabra a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros vivir la palabra que estamos viendo y leyendo y aprendiendo, hermano? ¿Qué podemos aprender nosotros de este capítulo, el capítulo 3? ¿Qué podemos aprender nosotros? Porque podemos aprender nosotros, hermano, primera cosa, Dios nos ha bendecido, que no hay nada que nos impida llegar a la iglesia y adorarle a Dios, hermanos. Primera cosa. ¿Por qué? Porque para estos hombres había restricciones, hermano. Antes, gentiles, leprosos, cojos, mancos, había restricciones para ellos. ¿Cuáles? No podían entrar al templo a ofrecer sacrificio, no podían entrar al templo a hacer nada, no podían entrar al templo, hermano, ni siquiera a adorar, no podían hacer nada, hermano. Estaba prohibido para ellos. Viene Jesús, quita todas esas leyes ceremoniales que había, y a través del sacrificio en la cruz da entrada, hermanos, a las generaciones que vinieron después de Él, para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, tenga vida y vida eterna, una vida espiritual. Con Jesucristo, hermano, el sacrificio en la cruz de Jesucristo, ahora los gentiles ya no son separados,
Ahora todos los hombres ya no son echados fuera. Ahora todo corazón que reconoce y ve al Hijo, esa es la palabra, que tiene entrada al Padre por medio de su Espíritu Santo. Aquel hombre, aquella mujer que pueda estar leprosa, coja, que pueda estar mal, aquella hombre, mujer que pueda despreciada, aquella hombre, mujer que pueda entender que Jesús murió en la cruz para pagar con su sangre el perdón por los pecados. Y dice, abolir ahí en la cruz, al derramar su sangre, las leyes que había antes establecidas, que limitaba a los gentiles, porque no eran raza judía, a todas esas cosas que estuvieron impidiendo, hermano, a esos hombres entrar, quedaron canceladas. En el capítulo 10 del libro de Hechos vamos a verlo, cuando los gentiles reciben la bendición de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, en Cristo, hermanos, no hay más circuncisión, incircuncisión, no hay más griego, no hay más judío, no hay más esclavo. Ahora todos somos en Cristo, hermano, un solo pueblo, una sola nación, en Cristo. Y es lo que podemos aprender nosotros el día de hoy. ¿Cuál? Que en ese tiempo, hermano, este hombre no puede entrar, ellos no pueden entrar, pero nosotros estamos bendecidos, que podemos entrar confiadamente, no solamente al templo o sea, la iglesia para adorar a Dios, pero podemos entrar nosotros en nuestra casa, en nuestro tiempo de oración, podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, y a través de una comunión con el Espíritu Santo, con nuestro Espíritu, podemos hablar con nuestro Padre Celestial, hermanos. Esa es la bendición que tenemos hoy. ¿Cuál? Que no hay limitaciones, hermano, para entrar a la presencia de Dios. Solamente una. ¿Cuál? Que es necesario que sea salvo la persona. Si no es salvo, no puede comunicar con el Padre. Está muerto espiritualmente. Pero el hombre y la mujer que son salvos pueden comunicar con el Padre, porque el Espíritu Santo mora dentro de ellos, y al instante de querer y desear comunicar con Dios, ya el Espíritu Santo comienza a comunicar con el Padre. Ahí está lo hermoso, hermano, del día de hoy. ¿Cuál? Que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Podemos venir a la iglesia a adorar a Dios como congregación. Aquí venían los hermanos a orar, hermano, a la iglesia, Pedro y Juan, al templo ahí. Pero había, hermano, aquí limitaciones, restricciones. ¿Cuál? Aquí solamente entraba ciertas personas, hermano. En esta área, atrio de los gentiles, aquí afuera, hermano, todo alrededor. Había 12 entradas, hermano, ahí. Y eran restringidas para aquellos que no eran circuncidados. Aquí en medio, hermano, era otro atrio que tiene entradas, que había limitaciones también. Atrio de las mujeres, atrio de Israel, el pueblo, lugar santo, lugar santísimo. Para entrar a este lugar, mis hermanos, solamente los sacerdotes y los hombres que Dios aprobaba que entraran. Solamente esos hombres, lugar santísimo. En Cristo, todo esto, hermano, ahora podemos entrar directamente hasta la presencia del Señor, donde se manifiesta, hermano, el poder de Dios, directamente, en Cristo, hermano, por la sangre de Jesús. ¿Somos bendecidos nosotros, hermanos? O sea, la palabra, cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Para qué? Porque no había más, hermanos, limitación. En Cristo ahora, el que ha nacido de nuevo puede venir confiadamente y hablar con el Padre Celestial, mis hermanos. Y el Espíritu Santo mora en nosotros ahora. La presencia de Dios morando en nosotros directamente, hermanos. Qué hermoso, hermano. Somos bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos de entrada directamente al templo, a la presencia de Dios. Podemos venir a la iglesia, en el altar, venir al frente cuando estamos ahí en la adoración. Cuando estamos en la exaltación a Dios, podemos venir enfrente, y como dicen los líderes de alabanza, pasen enfrente para la hora de adorar al Señor, hermano. Cuando usted va a la plataforma y comienza a postrarse ahí, es como que está llegando usted ahí con su corazón, diciendo, Padre, aquí estoy. Usted puede entrar en una comunión con Dios tan especial, hermano, que no hay limitaciones, mi hermano, porque Dios ve su corazón. Cuando usted está allá, anhelando y buscando, hermoso. Mucha gente deseaba en ese tiempo hacer eso. No podía. Nosotros lo podemos hacer. ¿Y cuánta gente va al altar cuando se le hace un llamado de altar? Después de que la predicación se predica, cuando los hermanos anuncian, el que predica anuncia y dice, si alguien desea
ponerse a cuentas con el Señor o entregar su vida a Jesús. Pase al frente. Si alguien desea oración, pase al frente. ¿Cuánta gente no quiere ir a sus bancas ahí? Unos con temor, unos que no saben qué hacer, unos confundidos, otros tienen miedo y no pasan, otros tienen vergüenza, no pasan al frente para tener una comunión con el Padre. Recuerde, hermano, no es el hombre que está ahí enfrente, no es el hombre que hace nada, el hombre no hace nada, hermano, lo que hace es Dios, lo que hace es Dios. Pedro y Juan reconocieron, le dijeron a esa gente, no somos nosotros, no somos nosotros, es Dios a través de su Hijo. Es lo que hace el hombre de Dios hoy en día. No es el hombre que está ahí diciendo, es el Señor que quiere una comunión con usted, hermano, directamente. Ahí con el Señor. Es lo bonito de nosotros hoy en día. Podemos nosotros entender que somos bendecidos, hermano, que no hay nada que nos impida llegar a la iglesia o a la presencia de Dios para adorarle. Solamente lo que no es algo, no puede adorar a Dios. ¿Por qué? Está muerto, les digo otra vez. Pero aquel que es salvo puede adorar a Dios. No solamente en la iglesia, hermanos. Puede adorar a Dios, ¿dónde? En su carro, en su casa, en el lonche, donde quiera puede adorar a Dios. Solamente ¿qué hace? Pone su mente en hablar con Dios. Y al instante el Espíritu Santo con el espíritu del hombre o mujer está haciendo una comunión con el Padre. ¿Para qué? Para expresar que hay adoración ahí en un hijo de Dios. Mira qué hermoso. Otra cosa que podemos nosotros entender para el día de hoy, que Dios hoy también puede sanar a quien Él desea y lo hace con propósito y lo hace cuando Él quiere, hermanos. Ese día, ese hombre estaba enfermo ahí, en el templo. Ahí. Hoy en día Dios puede sanar a una persona también. Yo nunca he visto, escuchado, pastor, que sanó un paralítico. Él lo puede hacer. Él puede sanar cáncer, puede sanar ceguera, Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede hacerlo hoy también porque Él es Dios. No es el hombre que lo hace, nuevamente digo, es Dios que lo hace y lo hace cuando Él quiere. Entonces Dios hoy puede sanar a quien Él desea y lo hace con propósito siempre. Con este hombre que hizo, hermanos, o sea, no ahí en el templo. ¿Para qué? Para que la gente lo mirara y le dijera, mira ese hombre, ¿para qué lo sanó? Para el propósito de qué? De que este hombre anunciara a la gente cuando iba brincando y saltando, estoy sanado, y la gente lo miraba, mira ese, y fue con Pedro y con Juan, los agarraba y la gente dijo, mira esos hombres fueron. El propósito fue llamar la atención de las personas para que Pedro les diera el mensaje de salvación a todas las personas, hermano. Hay propósito, sí. Para Dios sana hoy en día, lo hace con propósito también. ¿Para qué? Para que el hombre que recibió la sanidad testifique, hermano, hable las grandezas y maravillas de Dios. Para que el hombre que recibió la bendición de Dios hable las grandezas de Dios. Este hombre no paraba de hablar de Dios, hermanos. No paraba de glorificar el nombre de Dios este hombre. ¿Qué estaba haciendo? Dice que saltando entró al templo y glorificaba a Dios. Y agarró a Pedro y a Juan ahí y le decía, hey, queremos saber más, queremos oír más. Con propósito lo hizo, hermano. Entonces, si hace Dios algo en su vida o nadie que usted conoce, anímelo y dígale, glorifica el nombre de Dios, testifica a la gente de las maravillas de Dios, porque es bueno testificar, es bonito testificar, hermanos. Miren, les voy a decir una cosa, hermano. Hay una iglesia, hermano, aquí en la ciudad, que ese pastor está tomando una semana que se llama la semana de conquistar nuestra ciudad. Comenzaban el día domingo y terminan el día domingo. Están poniendo carpas en el área de Midtown, donde la iglesia está establecida, Midtown. Y ahí está la gente, hermano, de la iglesia, llegando a las carpas. Se turnaron por turnos la gente, la congregación. Y ahí están, todo el día hay gente en las carpas, todo el día. Desde la mañana hasta la noche hay gente ahí. Algunos por 2 horas llegan, se vayan otros y llegan otros. Hay gente todo el tiempo ahí turnándose. ¿Qué están haciendo? Están buscando la necesidad de la comunidad. Están yendo por las casas orando por ellos. Están dando comida ahí a la gente. Están orando, aconsejando. Están visitando, dando cosas a la gente, a la ropa, a las personas que necesitan. Están tocando los vecindarios, hermano. Esa iglesia está haciendo eso ahí en esa área. Atajando a los jóvenes. Entonces, lo llaman a la radio y le preguntan, Ralph White se llama el pastor, ¿por qué estás haciendo eso?
Y él dijo, porque amo a Dios y quiero que la gente sepa lo que Dios está haciendo en mi vida. Y expresó cuánta gente ha venido y ha escuchado de Jesucristo. Y entrevistaron a uno de los pastores de jóvenes de esa iglesia. Y le dijeron, ¿en qué área trabajas tú? Y él dijo, ¿sabe? A mí me gusta servir aquí. Me gusta ministrar a los jóvenes, a los que están en drogas, en adicciones. Y dijo, yo conocí al pastor White. Digo, no en la iglesia, lo conocí en las calles. Él me predicó un día en la calle cuando andaba con mis amigos, yo en la drogadicción, estábamos ahí hundidos, 4 o 5 jovencitos. Él llegó y nos habló, nos dijo, quiero hablar con ustedes. Quiero decirles que ustedes son mejor que eso. Ustedes son mejor que eso. Y me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije, viejo anciano, vete, no quiero hablar contigo. ¿Qué quiere? Yo no soy de la iglesia. Y se burlaban de él. Pero él firmemente les dijo, he venido porque hay un propósito para su vida, jovencitos. El diablo quiere zarandearlos y esto no quiero que ustedes lo permitan. Y comenzó a decirle, lo corrieron a ese pastor de ahí. Él se fue, pero no se detuvo. Él continuó visitando a esos jovencitos. Dice este hombre, 14 años atrás conocí al pastor Ralph White ahí en la calle, me predicó un día. Lo corrimos, no se dio por vencido. ¿Qué hizo él? Regresó nuevamente y le dijo a ese hombre, quiero hablar contigo. Dijo, el dolor que tienes y la tristeza que hay en tu corazón y todo el daño que ha habido en tu vida, desde que naciste hasta ahorita, no te lo va a quitar nadie más que Jesucristo. Yo sé que tu padre te abandonó, yo sé que tu madre te abandonó, yo sé que estás en la calle y con tus amigos de drogadicción, sé que estás ahí porque el diablo te quiere dañar desde que naciste, pero Jesucristo pagó la cruz por tus pecados. Ese hombre se quedó aprendido, ese joven. Le dijo, ¿usted qué sabe de mi vida? Sé porque te conozco desde pequeño, sé quién eres, le dijo, y sé que Jesucristo puede hacer algo en tu vida. Y comenzó a ministrar a este jovencito. Le dijo, el domingo te espero en la iglesia, ahí a las 9 de la mañana. Ese hombre quedó con las lágrimas en los ojos, ese joven. Se fue el pastor Ralph White, y este joven, el domingo, no llegó a la iglesia. Porque él dijo, que este pastor va a estar esperando el domingo, no voy a ir. Para el siguiente domingo, llegó a la iglesia, ahí. Y cuando entró a la iglesia, lo primero que vio fue al pastor bajar de la plataforma, corriendo el pasillo, y abrazó a este joven, y lo abrazó, y lo cargó, y le dio la vuelta, y lo presentó a la congregación, le dijo, este es un hijo de Dios. Así lo dijo ese pastor. Y quiero que todos oren ahorita por este jovencito, y que lo abracen, y que le muestren el amor de Jesucristo. Toda la gente comenzó a bajar de las bancas y a abrazarlo, a decirle que Jesucristo lo ama, lo abrazaron de tal manera que este joven sintió el amor de Jesucristo ahí en esta congregación, hermanos, que regresó todos los domingos. Tiene ahorita 14 años en esa iglesia y es pastor de jóvenes ahorita. Está predicando en las calles junto con el pastor Ralph White, y él dijo, yo estoy alcanzando lo que Jesucristo me ha puesto para alcanzar. ¿Sabe qué, hermano? Para eso llamó Jesucristo a la gente. Para eso nos ha llamado. ¿Para qué? Para que testifiquemos y hablemos las maravillas de Dios. Esta es maravilla de Dios que hizo Dios con este jovencito, hermano. Qué maravilloso Dios. Dijo, yo no conocí al pastor de la iglesia, yo lo conocí en la calle, predicándome ahí. Y ahora llevo 14 años sirviendo al Señor desde que me convertí. Y aquí estoy para visitar a los jóvenes en las calles. Este hombre que fue sanado aquí, hermano, ¿fue para qué? Para el propósito de glorificar el nombre de Dios. Cuando Dios te ha llamado a ti, hermano, es para lo mismo. ¿Para qué? Para que glorifiques el nombre de Dios. Donde quiera que vas, donde quiera que estás, que hables de las maravillas de Dios, porque para eso lo hizo el Señor. Para que le glorifiquemos con todo nuestro corazón. Le digamos, sí, Jesús hizo un nuevo en mi vida, como este joven lo hizo en la radio hoy en día. Sí, Jesús me cambió a mí hace 14 años. Y si estuve en las drogas y en todo eso, porque el diablo me quería acabar. Pero Jesús vino a mi vida y me rescató, y ahora me ha hecho más que vencedor. Y ahora no solamente yo, pero ahora con mis hermanos en Cristo somos un ejército que estamos yendo por las calles, dijo. Es la ciudad de Memphis, digo, más criticada. Es la ciudad en la cual la gente piensa que la iglesia Bloomfield está en el lugar más malo de la ciudad. Sí, la gente dice eso, dice este joven. Estamos en el lugar más malo de la ciudad, pero estamos en el lugar más bendecido porque hay más trabajo para nosotros, dijo este joven. ¡Wow! Dije yo, ¡wow! Mira qué bendición. Dijo, ¿cuántas iglesias hay en la ciudad? Está llena de iglesias, dijo este joven. No hay pretexto o razón por la cual haya tanta maldad en la ciudad de Memphis, porque hay cientos y miles de iglesias. Quiere decir que si la iglesia se levantara y anunciara de las maravillas de Dios como este hombre lo hizo aquí en el pórtico, ahí,
hubiera cambios y vidas transformadas por el poder de Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que ocurre, hermano. Dios lo hizo con propósito, hermano. Si nosotros somos usados por Dios para sanidad, tenemos que dar la gloria a Dios. Si nosotros somos usados por Dios para ver o experimentar un milagro, no le damos la gloria a Dios, sino por el contrario, que glorificar el nombre de Dios. Estos hombres no dijeron en la radio: yo soy pastor de tal y yo hago tantas cosas. No, no fue nada de ellos. Él dijo: Jesús, fue Jesús el que me rescató, y fue Jesús el que me ha cuidado, fue Jesús el que me ha dado crecimiento, y ahora yo puedo ser instrumento también de Jesús. Es que hermoso, hermano. Tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál? Entender el propósito por el cual hemos sido llamados. Si recibimos bendición de Dios, da la gloria a Dios. Si somos instrumentos de Dios, da la gloria a Dios, hermano. Estemos dispuestos para testificar a otros de Jesucristo y la salvación para los hombres y mujeres a nuestro alrededor, mis hermanos. Estamos dispuestos, hermanos. Estamos dispuestos. Estos hombres, Pedro y Juan, estuvieron dispuestos, hermano. Dispuestos. Hoy en día, ¿cuántos están dispuestos, hermano? ¿Cuántos? Esa iglesia está trabajando 7 días a la semana, durante todo el día sacrificando la iglesia, hermano, para alcanzar la ciudad. Se llama Conquistando la Ciudad, el evento que están haciendo. Conquistando la ciudad. Y él dijo, Pastor Rafael dijo: lo que estoy haciendo nada más es lo que Jesucristo puso en mi corazón. Si yo hago lo que me toca en esta parte, estoy seguro que el mismo Jesucristo está haciendo otra cosa con otra parte del cuerpo de Cristo en otro lado de la ciudad. Y si estamos sensibles al Espíritu Santo, dijo él, vamos a ver el Espíritu Santo moverse en toda la área de la ciudad, hermanos. Y es verdad, es verdad. Pedro y Juan estaban acá, pero vamos a ver más adelante que estuvieron los discípulos en otras áreas de la ciudad, hermanos. Esteban en otra área, Felipe en otra área, los apóstoles en otra área, hermanos, siendo usados por el Señor como iglesia. ¿Qué estamos esperando nosotros como congregación, hermano? No nos limitemos. Recuerden capítulo 3. Pedro y Juan, acá en sus casas, no sé qué hacían, pero estoy seguro que Pedro y Juan se buscaban ellos juntos. Posiblemente Pedro le dijo a Juan: Juan, la oración, vámonos. Y Juan: sí, cierto, vámonos a la oración. Posiblemente al revés. Juan a Pedro, Pedro a Juan, como haya sido. Se buscaron ellos. Vamos a la oración, vamos. Se animaron. Era la hora novena, a las 3 de la tarde. Van a la oración, juntos. Les gustaba orar. Tenían en común, les gustaba orar a ellos. Se buscaban, trabajaban juntos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer exactamente lo mismo. Animarnos unos a otros, mis hermanos. Buscarnos unos a otros. He llamado a personas de la iglesia durante la semana. Varios les he llamado. A los que no les he llamado todavía no haya marcado su número. Espere que le voy a llamar. Porque he estado llamando a las personas de la iglesia para animarles. ¿Cómo está, mi hermano? Vamos a echar adelante. Vamos a orar, oramos juntos, vamos a estar ahí. Y muchos de ellos dijeron: Pastor, perdón, no he ido a la iglesia, pero esto mismo voy a estar ahí. Le digo: hermano, no es Dios, hermano. Algo pasó, no se preocupe. Vamos a seguir adelante. Gracias, pastor, ore por mí, amén. Estamos orando ahí. Tenemos que hacer eso, hermano. No se pase del pastor. También usted ore con los hermanos en la iglesia. A que uno a la iglesia, háblenle por teléfono. A los jovencitos, háblenle, jovencitas, a los jovencitos. Háblenle por teléfono. ¿Cómo estás? Anímenlos. Hermanos, animen a los hermanos. Hermanas, a las hermanas, anímenlas. Me mandaron mensajes de texto durante la semana. Pensamientos muy bonitos son unos hermanos. Gloria a Dios, qué bueno, hermano. Qué bendición, dije yo. Pues tenemos que hacer eso, hermano. Tenemos que buscarnos en compañerismo, como Pedro y Juan. Tenemos que estar en armonía nosotros. Tenemos que estar dispuestos. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se derrame en su congregación, en su iglesia, hermanos. Que podamos nosotros sentir el poder de moverse en medio de nosotros, hermanos. Que no nos impida nada que manifieste el poder de Dios. ¿Qué nos puede impedir, hermanos? Hay varias cosas que pueden impedir. ¿Cuál? La incredulidad. Que no crea que Dios le puede usar o puede hacer algo al Señor. El pecado. Si está en pecado, no va a fluir la presencia de Dios, hermano. ¿Por qué? No puede haber pecado. Entonces, se van las cosas, hermano. Puede impedir. Pero usted sabe perfectamente.
Si usted viene delante de Dios y dice, Señor, ayúdame, aquí estoy, Señor, perdóname, dame fe, ayúdame a creer, Señor, úsame. Dios comienza a usar, a moverse en la vida de ustedes mismos, hermanos. Vamos a poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer, hermanos. Instrumentos de Dios, verdaderamente. Capítulo 3, hermanos, del libro de los Hechos. Discurso de Pedro del pórtico de Salomón, se llamó. ¿Por qué el pórtico de Salomón? Primer templo, 3 templos en la historia. El primer templo fue construido por Salomón. Usted puede ver en la historia más con calma, pero voy a tener un folleto de información para cada uno de ustedes, para que veamos cada capítulo que vamos a ver va a hablar acerca del templo, algunos de ellos, para que más nos entendamos. El templo de Salomón fue construido por Salomón. Dios le permitió que fuera de esa manera, 960 a 580 a.C. Ese tiempo duró el templo. Fue destruido el segundo templo de Zorobabel del año 516 hasta el 20 antes de que Jesucristo viniera. También volvió a ser destruido. Tercer templo, templo de Herodes, del año 20 antes de Jesús hasta el 64 o 70 después de Cristo. Se terminó de construir este templo en el 64, hermano, después de Cristo. Hermoso templo, no igual que el de Salomón, de lo lujoso, pero más amplio, de Herodes, más amplios atrios, más amplios. De Salomón, hermoso en todas las riquezas, el oro, todo lo que fue diseñado. Fue destruido el de Zorobabel, no se comparaba al de Salomón en el lujo ni nada de eso, pero fue destruido. Cuando Herodes viene y lo reconstruye el templo, lo hace más amplio, los atrios más grandes, y duró, fue 20 años antes de que Jesucristo viniera, comenzó la remodelación, se terminó en el 64, y 8 años después fue destruido nuevamente ese templo. O sea que nomás duró 8 años después de que fue terminado el templo, y fue destruido otra vez, hermano. Por eso ahí dice de Salomón, porque había 2 entradas, una de ellas pórtico de Salomón, la otra el pórtico real, hermano. Hermoso. Vamos a ver más un cambio la historia, pero el capítulo 3, hermanos, nos muestra Pedro y Juan ser instrumentos de Dios, hermano. Amén, instrumentos de Dios. No hubo en ellos nada de yo, siempre hubo el Señor. Por causa de ser usado por el Señor, va a venir oposición. Así siempre fue en la palabra, y así se ha visto. Oposición viene. El enemigo no va a estar contento. ¿Por qué? Porque aquí Pedro alcanzó multitudes predicando ese mensaje ahí. Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, alcanzó multitudes predicando. Y el enemigo estaba enojado. ¿Sabe qué pensó? Dijo, no es posible. Hay que detener a estos hombres que predican el nombre de Jesús. Hay que detenerlos. ¿Usó a quién? A los líderes religiosos, sacerdotes. Los usó. Vamos a detenerlos. Quisieron hacerlo. Vamos a ver más adelante el capítulo 4. Entonces, lean el capítulo 4, hermanos. Verso 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es lo que dice Pedro. Arrepiéntanse, dice Pedro. Arrepiéntanse de su maldad. Arrepiéntanse de sus pecados, para que puedan ser perdonadas sus pecados y vengan a experimentar la bendición de Dios. Hoy ya nos llama a la gente a nosotros, arrepiéntanse de sus pecados. No le diga, vamos a la iglesia. Hay una iglesia ahí. Pastor en la iglesia, los líderes, tus carros, tus casas. Vamos a la iglesia y Dios va a comenzar a moverse en tus finanzas, en tu compañía. Vamos a la iglesia y mira. No. Vamos a la iglesia porque ahí Jesús te va a hacer libre, o aquí te puede hacer libre. Él vino para morir por nuestros pecados. Tenemos que buscarle a Él. Hablemosle del pecado de la persona, de su condición que se encuentra. No le vamos a hablar de promesas solamente que si vienes a la iglesia, te congregas con la iglesia, vas a entrar al cielo. No, hablemos de sus pecados, de su condición que se encuentra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Si no te arrepientes, vas a ir a una condenación al lago de fuego por la eternidad. Hazlo mientras estás con vida.
háblales a las personas que cuando están con vida hay que arrepentirse y buscar la reconciliación con el Padre, pero de lo contrario van a ir a una condenación por la eternidad. Hablemos de su condición. ¿Para qué vino Jesucristo? Para darnos vida. ¿Para qué murió en la cruz? Para derramar sangre para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos. ¿Qué pasó cuando resucitó? Automáticamente hay que decirle a la gente lo que ocurrió, todo lo que sabemos de Jesús. Hay que hablarle a las personas. No vamos a decir a las personas, si vienes a la iglesia, tus problemas se van a acabar. No. Porque gente viene a la iglesia por la razón incorrecta. Sus problemas se le van a acabar. Y me ha tocado, hermano. Vino una persona a la iglesia y no hay nada malo que venga para buscar ayuda para sus condiciones. Bueno también, pero que no venga con la manera equivocada. Pues me dijeron que usted conoce un lugar donde puede ayudarme en mi situación de salud. Usted trabaja para una clínica. Sí, yo trabajo para una clínica y conozco un lugar. Vine para eso. Desde la iglesia, yo siempre he ido a la iglesia católica y nunca voy a cambiar. Vine nada más para que usted me ayude. Yo, claro que te puedo ayudar. La dirección está en tal lugar y te puedo llevar también si quieres. ¿De verdad? Sí. ¿Dónde vives? No, ¿qué tal lugar? Jesús vino para eso. Para que mostremos el amor de Jesús a nosotros, a unos a otros. Y comencé a hablarle de Jesús. Aprovechar la oportunidad que tuve con él para mostrarle al Señor su condición. ¿Cómo te encuentras? ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? No. ¿Has entregado tu vida a Jesús? ¿Sabes que se muere hacia el infierno? Comienza uno a decirle las cosas. Pero la gente viene por la razón incorrecta a veces a la iglesia. Buscando por la razón incorrecta. Tenemos que hablarles a las personas que Jesús vino para darles vida, perdón por sus pecados. Y es necesario que vengan y se congreguen para crecer, para aprender de la palabra, para saber más de Dios. Y Dios honra eso, mis hermanos. Dios honra eso. No les prometemos que la iglesia va a cambiar sus vidas, todas sus cosas. Dios va a derramar ya al instante, se van a acabar sus problemas. No. Posiblemente sus problemas van a seguir por un tiempo, no lo sé. Tal vez Dios es diferente para todos. Pero siempre creemos que Dios es fiel y misericordioso y Él obra en las vidas. Él puede hacer milagros, hermanos. Como este joven que les hablé. Él hizo milagros en él. Después de su vida siendo dañada por todas las personas que le rodean. Su padre lo abandonó, su madre lo abandonó, creció sin nadie, de aquí para allá, viviendo en un lugar en otro, sin casa, viviendo de un lugar a otro, que a ver quién le daba. Todo eso fue un daño para él. Pero Jesús lo hizo libre, hermano. Jesús lo hizo libre. Es lo que quiere hoy en día también Jesús. Hacer libre a las personas de su vida de maldad, de opresión. Amén. Y tú eres el instrumento. Yo soy el instrumento. Somos el instrumento de Dios. Amén. Somos el instrumento de Dios, hermanos. Lea el capítulo 4 del libro de los Hechos. Hermanos, vamos a ir al capítulo 4 la semana que entra. Vamos al capítulo 4. Vamos a orar, pedir que Dios nos ayude en el día de hoy.